Ya estamos grabando con el permiso de ustedes. Shalom a todos los que se unen, a los que se conectan. Muy agradecido realmente con ustedes. Primeramente a Boreolam, a todos ustedes también por la cantidad de peticiones que hicieron. Fue muy hermoso para mí poder copiar las peticiones de ustedes, poder copiar los nombres. Íbamos leyendo las peticiones, íbamos escribiendo los nombres. Cuando estábamos en el cótel, o cuando estaba yo en el cótel, lo primero que quería yo hacer era llegarme hasta el cótel, poder colocar la petición de ustedes, pero créanme, estaba abarrotado de personas. Estamos en Hofesh Gadol, se traduce como las vacaciones grandes que dan en las escuelas, en las yeshivot, bejule, bejule. Había muchísima gente, estábamos buscando un lugar para donde poder estar tranquilos, poder enseñar de una manera tranquila. Pero Baruch Hashem se logró el cometido, recé Arvid en el lugar, pude colocar las peticiones de ustedes, hice una lista larga, coloqué los nombres de cada uno de ustedes, ya había rezado por las peticiones, coloqué ahí donde ustedes ven el video, si entran a mi espacio por este medio, por TikTok, van a ver cuando lo estoy colocando. Espero de todo corazón que Hashem cumpla los anhelos de sus corazones. Créanme que Hashem, si pidieron conforme a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, Hashem se lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo le pedí a uno de mis rabinos, a Rabbi Natan Haim, Hashem le dé buenos y largos años de vida. Yo le dije, Rab, estaba yo en el Galut y quería hacer aliyah, quería regresar a la tierra de Israel. Y le dije, por favor, Rab, yo quiero que rece por mí cuando esté en el cótel. Quiero que le pida a Hashem Yitbaraj que me ayude a regresar a mi pueblo, que me ayude a lograr todo el propósito, el anhelo que nosotros tenemos como familia. Y el Rab fue al cótel, así como hice yo, y me mandó un video y me dijo, Jaime, atrás de mí está el cótel y voy a rezar por la petición que tú me has pedido. Y Baruch Hashem, Rabotai, que puedo hacer yo lo mismo ahora por ustedes. Cuando estaba ahí en el cótel rezando por ustedes, más de una vez lo he hecho, me he llegado y las personas me dicen, por favor, reza por mí, etcétera. Me acuerdo siempre de esa imagen de mi rabino, de uno de los que fueron mi rabino, que estaba ahí y me dijo, aquí atrás está el cótel Jaim, está el cótel Hamarabit, voy a rezar por ti con Kavanah Lev. Y wow, ahora yo poder estar en ese lugar y poder rezar por ustedes, realmente es algo que llena mi corazón de una manera increíble. Gracias también a Rab Menashe por la invitación que me hizo, Rab Menashe Benítez, por la invitación que me hizo, por los chicos que estuvieron presentes, por todo lo lindo que pudimos estudiar ayer. Bueno, sin más preámbulo y de tanta publicidad que hemos dado, vamos a estudiar a el Ramjal, Mesilat Yesharim, y el Ramjal nos va a hablar ahora en esta oportunidad de la inercia natural del ser humano. Recuérdense que estamos estudiando lo que es Zerizud. Zerizud. Que Zerizud es la diligencia, de lo cual el Ramjal lo ha desglosado en varias partes para nosotros poder comprenderlo, para poder entenderlo, para poder asimilarlo y sobre todo para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Crecer espiritualmente y también crecer, como personas y elevarnos espiritualmente también. Entonces, el Ramjal nos habló ya de la definición de lo que es Zerirud y la necesidad del Zerirud en la vida de cada uno de nosotros. Me estoy acordando del shiur que di ayer a los chicos que estaban, a los Talmidei Jajamín, a esos Jabrejim que estaban en ese lugar, esos chicos hermosos, con una neshama muy linda, una neshama muy nueva, muy renovada. Yo les decía, ¿quién eres tú? Y ahí basamos nuestro shiur. ¿De quién somos nosotros antes de querer conocer lo que está externo?
¿quién eres tú? Y realmente es una pregunta muy, pero muy profunda. Y esa fue una de las primeras preguntas que hizo otro de mis rabinos, Yair Halach, Seher Sadil Ibrahá, cuando estábamos con él en Venezuela, en Maracay, que nos enseñaba a autoconocernos antes de conocer a Hashem, conocernos a nosotros. Y lo mismo ahora está haciendo el Ramjal, conocernos a nosotros, tener esa diligencia y estar apresto nosotros en el servicio de Hashem, para servir a Kadosh Baruj Hu, pero también para completar esas metas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. El Ramjal comienza entonces diciendo lo siguiente, que nos daremos cuenta de que la naturaleza del ser humano se caracteriza por la inercia. ¿Qué es la inercia? El Ramjal nos dice que literalmente la inercia en nosotros es algo que es pesado, es keved en hebreo. Y en este término el Ramjal incluye todas las predisposiciones naturales que impiden que el ser humano actúe con prontitud y diligencia. Eso es la inercia del ser humano. Que el ser humano actúa por inercia. Que el ser humano actúa caviajol por instintos. Y esto es un impedimento para que la persona pueda él trabajar sus midot. Esas midot buenas que están dentro de él y esas midot que no son buenas también. Y sigue diciendo el Ramjal, Od Pa'an, una vez más, incluye todas las predisposiciones naturales. Ya nos está diciendo el Ramjal, muchos de nosotros a veces, Hasbe Shalom lo alei, ¿no? Pero muchas personas, no digamos nosotros, porque todos los que estamos somos sadikim. Najón, así dice Masej Nida. Muchas personas están con predisposiciones naturales que tienen en su alma, que tienen dentro de ellos, que impiden que actúen con prontitud y diligencia. Y las actitudes de letargo, indolencia y desidia y flojera son totalmente sinónimos para ellos. Entonces, una vez más, las actitudes de letargo que tiene la persona, de indolencia, de desidia y de flojera, son todos sinónimos de ¿qué? Son sinónimos de la inercia. Entonces nos dice el Ramjal, pues esto es el polvo material del cual fue formado el hombre, como se describe en Bereshit 2.7. ¿Qué nos dice Bereshit 2.7? Que el hombre fue tomado de Adamá, de la tierra. De ahí el hombre fue tomado. Y esa parte de Adamá, de la tierra, esa parte en nosotros, es eso que es inerte. Inercia tiene que ver con esa palabra inerte, de algo que está totalmente caviajol, primigenio, que se toma y se moldea por medio de la circunstancia y actúa por inercia. Y el Ramjal nos dice que tenemos nosotros también ese componente. Hay algo interesante que enseña Rab Andran Aniyar, a quien le dé buenos y largos años de vida. Él dice que hay un libro que él escribió, El control de nosotros mismos, si mal no recuerdo, creo que ese es el título. Yo lo tengo en PDF. Estoy haciendo lo posible para tenerlo en físico y podemos estudiarlo también. Ahí hay una parte, una sección que habla que hay personas que todos fuimos formados del polvo de la tierra, pero hay personas que son de elemento aire, personas que son el control de la vida. Gracias, Alejo, eres muy amable, el control de la vida. Entonces ahí dice el Rab que hay personas que son de elemento del aire, hay personas que son de elemento del agua, hay personas que son de elemento de la tierra. Y en específico, las personas que son de elemento de la tierra son personas perezosas. Son personas que actúan por inercia. Son personas que les gusta dormir mucho. Son personas así. Y la verdad, cuando nosotros hacemos un autoanálisis en lo profundo de nuestro ser,
Y nosotros somos sinceros con nosotros mismos y pensamos, bueno, me gusta dormir mucho. Empezamos nosotros en ese autoanálisis, en ese autoexamen. Empezamos a nosotros a sacar esos puntos buenos y puntos que en apariencia no son buenos y decimos, cuando nos estamos conociendo, ¿qué te gusta de ti? Hagan el examen, véanse en un espejo y pregúntense usted mismo, Jaim, ¿qué te gusta de ti? Y empiecen, me gusta esto, y háganse la pregunta en el espejo, ¿y por qué te gusta? Y véanse directamente a los ojos. También dice el Rab Aniyar que los ojos es el espejo del alma, basado, si mal no recuerdo, en el Zohar, de lo que dice el Arizal, Nahón. Entonces, vernos, el control de la vida, sí, vernos y hacernos esas preguntas y en ellas lleguemos. ¿Te gusta dormir? Y respondamos con sinceridad, a mí me gusta dormir. Y digamos, sí. Y ahí, con ese estudio que hizo el Rab Aniyar, entonces es posible que seamos del componente de la tierra. Todos fuimos creados de ahí, Nahón, partiendo en su base principal. Pero el Ramjal nos está hablando de la inercia de la persona y dijimos que de las actitudes de letargo, indolencia, desidia y flojera son sinónimos de ¿qué? De la inercia. Entonces, esto, Rabotai de Amorai, es intrínsecamente tosco. ¿Por qué dice que es tosco? Nos dice, es decir, es que es algo que no ha sido refinado ni sutil, sino que es grueso y denso. Algo que está en su estado primigenio, algo que está en bruto. Eso es a lo que se refiere. Y por eso, dice Ramjal, y es por eso que al ser humano no le gusta el esfuerzo y no le gusta el trabajo en general. Ya no estamos hablando de los que son del componente de tierra. Estamos hablando ya a nivel general. Y es por eso que al ser humano no le gusta el esfuerzo y no le gusta tampoco el trabajo. Y esto es algo muy hermoso para conocernos a nosotros mismos, como estuvimos estudiando ayer en ese shiur que dimos especial en el Kotel Hamaravir. Impresionante, muy lindo, muy hermoso. Conociéndonos a nosotros mismos, la inercia que viene del polvo, y al ser humano no le gusta el esfuerzo ni el trabajo. Consecuentemente, por eso mismo, el que desea meritar el servicio a Boregolam, ¿qué necesita esa persona? Necesariamente debe sobreponerse a su propia naturaleza y actuar con fuerza y prontitud. Ok, analicemos. A su propia naturaleza, nos dice. ¿Cuál propia naturaleza? A la naturaleza que tenemos inerte en cada uno de nosotros. Y créanme que no hay ningún rab hoy en día. Hubo uno hace mucho tiempo atrás, hace muchas generaciones atrás, y era el Arizal, y yo lo creo que era así. El Arizal, con solamente verle el rostro a una persona, sabía que tenía que rectificar, sabía de dónde venía su alma y cuál era el propósito de su vida, y le decía. Hoy en día no tenemos jajamim como el Arizal. Entonces, cuando dice sobreponerse a su propia naturaleza y actuar con fuerza y prontitud, ¿a qué se está refiriendo el Ramjal? Por ejemplo, si la persona es colérica, la persona se molesta de nada al momento, entonces esa es posiblemente la naturaleza de él, y tiene que batallar con fuerza y prontitud para alejarse de esa naturaleza que hay en él y hacer lo contrario de ella. Rabotai, les voy a revelar algo de mí. Yo antes era una persona que no me gustaba abrazar a nadie, por circunstancias que yo viví cuando chico, etcétera, y no me gustaba abrazar a nadie, no abrazaba a nadie, abrazaba a mi familia, etcétera. Pero abrazar yo a un amigo,
yo decía, eso no es de hombre, decía yo. Un hombre abrazando a otro hombre, eso no es de hombre. Pero entendí en el proceso que yo tuve de reconocer, de conocerme, etcétera, etcétera, entendí que tenía que ir en contra de esa naturaleza que yo tenía, que fue inculcada por alguna u otra circunstancia. Y ahora, Rabotai, no puedo ver a las personas, por supuesto, no abrazo a la mujer por cuestiones de seniot, a la única que abrazo es a mi amada esposa, a mi amada secretaria y a mi mamá, por supuesto. Pero veo un amigo, un abrej, etcétera, y le doy un abrazo, y le doy un abrazo duro. Si me hago entender, luchar con fuerza y prontitud de esa naturaleza que tenemos nosotros, que no es buena. Pues si se abandona a sí mismo en manos de su propia inercia, con toda seguridad que no prosperará esa persona en la vida. Y esto nos habla el Ramjal en todos los componentes, en todos los episodios, en todos los estadios de la vida de cada uno de nosotros. No solamente en el aspecto espiritual, esforzarnos a cumplir con una misvá con prontitud, correr a cumplir una misvá con prontitud, con diligencia, hermosear la misvá, etcétera, etcétera. En el aspecto espiritual está muy bien, pero también en el aspecto personal, Rabotai. Y a esto se refirió el Taná. Los Tanaín fueron sabios de la época de la redacción de la Mishnah del siglo I antes de la era común al siglo II después de la era común. Entonces aquí el Ramjal se refiere específicamente ¿a quién? A Rabí Yehudá ben Tema, cuando dijo: sea audaz como el leopardo, ligero como el águila, rápido como la gacela y fuerte como el león. ¿Para qué? ¿Para qué, Rabotai? Para hacer la voluntad de tu Padre Celestial, como está escrito en Pirkei Avot 5:20. Y asimismo, entre las cosas que necesitan refuerzo, Jajamín incluyeron Jajamín Divrei Torah, el estudio de la Torah, Gam Maasim Tovim, y también buenas acciones. Así dice Jajamín, así dice el Taná. Rabí Yehudá ben Tema nos enseña de esa manera. Pero vamos a profundizar, si podemos, que seguro que podemos, un poquito más referente a esta Mishnah que está en Pirkei Avot. Busquemos, o voy a buscar para ustedes, Pirkei Avot 5:20. Lo tengo aquí, capítulo Perek Hei 20. Un momento que ya lo busco. A ver, con profundidad, un poquito más, qué nos quiere decir el Taná referente a este tema y cómo nosotros podemos cambiar, no solamente en el aspecto espiritual, que ciertamente lo necesitamos mucho, pero también en el aspecto personal. Y cuando hablo del aspecto personal, también es con todos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Dice de la siguiente manera: Yehudá ben Tema Omer, Yehudá ben Tema decía: sea atrevido como el leopardo, ligero como el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Así dice. Ahora bien, la explicación que nos da es la siguiente: sea atrevido como el leopardo. ¿A qué se refiere? Es una recomendación que nos da el Taná, esencial para el que quiere servir a su Creador en todos los sentidos. Y muchas veces el hombre quisiera hacer una misvá, cumplir con una misvá, pero se abstiene de hacerlo. ¿Por qué?
se abstiene de hacerlo por el miedo a qué dirán. Por eso nuestra sentencia le recomienda que sea atrevido y que no se deje amedrentar por las burlas de los demás en el cumplimiento de una misvá. Y esto es también lo que se sobreentiende Rabbi Yohanan ben Zakkai cuando dijo a sus talmidim: que vuestro temor a Hashem sea tan grande como vuestro temor a los hombres, pues la naturaleza del hombre es tal que se avergüenza delante de su semejante más que de Akadosh Baruj Hu. Es decir, muchas de las personas tienen más vergüenza de lo que dirán los demás que lo que pensará Hashem de él. Y en específico, frente a los burlones, hemos de ser como atrevidos, enérgicos, casi descarados, todo menos vergonzosos, al cumplir la voluntad de Hashem Yitbaraj. Sé ligero como el águila. ¿A qué se refiere? Esta imagen se aplica sobre todo a los ojos. ¡Wow! ¡Wow! Siman Tov. Lo aprendí hoy. Siman Tov. Una buena señal, Siman Tov. Ya le voy a decir por qué. Porque, es decir, vimos el consejo que nos dio Rabbi Nachman al momento del shiur. Y Rabbi Nachman nos dijo que la mentira daña nuestra vista, daña nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la mentira nos lleva a la melancolía. Y la melancolía nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que lloremos. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que las impurezas que están en nuestra sangre afecten nuestros ojos por la melancolía, por la mentira. Y ahora dice que ser ligero como el águila se interrelaciona, y esto es un Siman Tov. ¿Por qué es un Siman Tov? Aquí les digo. Hoy en donde trabajo, en la yeshiva, vi a un compañero del Beit HaKnesset. Ya lo he visto 2 veces. Lo saludé con mucho cariño, él me saludó también, hablamos un rato. Luego, cuando estamos en el camino, nos conseguimos en el mismo autobús y nos vemos, y yo le digo: wow, estás aquí. Y él me dice lo mismo: tú estás aquí, Baruch Hashem. Y él me dice: ¿sabes qué, Jesús Jaim? Y yo le digo: ¿qué? Siman Tov. Una buena señal. ¿En qué sentido, Anilo Yodea? Ahora queda descubrirlo. Y entonces, lo que estamos estudiando en relación con lo que nos enseñó Rabbi Nachman, que no lo busqué, sino que tocó para el día de hoy, y lo que estamos estudiando toca para el día de hoy, se refiere a que, a lo que dice la Gemara en este espacio, que sé ligero como el águila. Esta imagen se aplica sobre todo a los ojos. Así como el águila se cierne en los aires, de igual modo tu mirada debe volar por encima de las cosas que son vulgares, Rabotai, de lo cual tenemos que esforzarnos muchísimo. Alguien hace una pregunta aquí: ¿eso tiene solución? ¿Qué cosa tiene solución? A ver, si me hace la pregunta específica, ¿qué cosa tiene solución? Mientras la persona se decide en escribir, que seguro lo está pensando, seguimos nosotros. Entonces sigue diciendo el Taná lo siguiente: has de saber cerrar los ojos ante el mal, pues la tentación del pecado entra primero por el ojo y luego en el corazón que concibe el deseo, y por último en los miembros que llevan a cabo la mala inclinación. Ya entiendo que a veces me siento desanimada. Hay muchos factores de los cuales puede ser que una persona se sienta desanimado, desmotivado. Siempre Rabbi Nachman nos dice en Likutei Moharan, para responder rápido a la pregunta, que es muy buena la que estás haciendo, hay momentos que ciertamente nos vamos a despertar como cervatillos recién paridos, por decirlo de alguna manera. No vamos a despertar: no tengo ganas de hoy de trabajar, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de rezar incluso, no tengo ganas de colocarme los tefilín. Sabemos que es una obligación para nosotros, estamos obligados, pero hay momentos en que nos sentimos desanimados. No sabemos la causa.
una de las, no la sabemos, pero Reben Nachman nos dice, una de las posibles causas puede ser la mentira. Puede ser que estemos imbuidos en tantas mentiras, que estemos diciendo tantas mentiras, que esto nos lleva al desánimo, a la depresión, etcétera, etcétera. Y hemos estudiado a lo largo de todos estos shurim que estamos dando, si la persona no tiene objeto, no tiene una meta fija en la cual trazarse él y trabajar en aras de esa meta, bien sea a nivel personal. Cuando hablo personal, estoy hablando a nivel intelectual, como nos enseña el Ramjal, o a nivel espiritual para crecer también. Si no tiene meta fija, si no tiene un plan de acción, como nos lo enseñó el Ramjal, posiblemente la persona llegue en estado de depresión. Pero Rabbeinu nos enseña que hay un remedio para eso. ¿Y cuál es? Estar siempre alegre, como escuchar melodías que nos hagan a nosotros alegrarnos. Escuchar melodías, escuchar canto, etcétera, de la Hasidut, etcétera, etcétera, Nigunim. Por eso ustedes ven que cuando comenzamos el estudio coloco una música, coloco varias músicas mientras se van conectando. A mitad, cuando vamos a dar el sipur, coloco otra música para sentirnos mejor, para alegrarnos, etcétera. Pero Rabbeinu también nos enseña que hay músicas que llevan a la persona a la depresión. Imagínense una persona que está deprimida y escucha música de depresión, no está bien eso, ¿sí? Entonces, podemos luchar en contra de la depresión, tenemos armas para hacerlo, la tenemos también. Tenemos que identificar de dónde viene entonces. Sigue diciendo, espero haber respondido tu pregunta, sigue diciendo entonces el Taná, sé veloz como el ciervo. ¿A qué se refiere el Taná? Rabotai dice, esto se dirige a los miembros. Que tus pies, ¿a cuáles miembros de nuestro cuerpo? Con mucho gusto. Que tus pies se apresuren cuando se trata de realizar una buena acción. Y David Hamelech se expresó al respecto de manera análoga, pero en un orden un poco distinto. Él dijo, encamíname por el sendero de tus mandamientos, inclina mi corazón a tu testimonio, aleja mis ojos para que no vean vanidad. Tratándose del corazón, le pide a Boreolán que le incline hacia el bien, y tratándose de los ojos, que los desvíe del mal. Pues el hombre consigue dominar su corazón, por sí solo. Por eso David le pide sencillamente a Boreolán que le ayude a conocer el bien y a practicarlo. Pero cuando nuestra mirada tropieza con cosas vulgares, con cosas frívolas, no podemos impedir que las registre en nuestro cerebro. Y lo único que podemos hacer es pedirle a Kadosh Baruj Hu que desvíe nuestra mirada. Es decir, que nuestra mirada no tropiece nunca con aquellas cosas que nos llevan y nos sacan de foco, nos sacan de nuestra visión de la cual tenemos. Ahora, sé fuerte como el león. Esto se dirige al corazón. Robustece tu corazón, dice el Taná, para cumplir con tu deber. Y se ha traducido la palabra as por atrevido. As es como en hebreo, como decir entonces. Y aquí se ha traducido as por atrevido. Pero esta palabra no corresponde totalmente con el sentido del adjetivo en hebreo. La palabra azú expresa en realidad el concepto de firmeza, tanto en el buen sentido de la palabra como en el malo. Y esta cualidad es característica del leopardo, y como podemos comprobarlo por el siguiente pasuk que se encuentra en el Sefer Yirmiyahu 5:6. Por esta razón el león del bosque los matará, el lobo del desierto los saqueará, el leopardo acechará en el torno de sus ciudades
cualquiera que de ella saliere será despedazado. Y una vez aplacada su sed de sangre, el león y el lobo se retiran a su guarida, pero el leopardo acecha y asalta a sus víctimas a la salida de la ciudad. Y esta vigilancia incansable, ¿se acuerdan de cómo se dice? Este Zeirut, lo estudiamos clases anteriores. Y esta vigilancia incansable, este Zeirut, esta obstinación en lo que el texto denomina Azud, lo que nosotros debemos aprender del leopardo, esa firmeza del leopardo y esa fuerza del león. Por supuesto, se explaya muchísimo más el Taná en este comentario, pero nos llevaría un poco más de tiempo poder explicar lo que se refiere el Ranjal cuando nos dice cuando nos está hablando del atributo se me fue del atributo de Zeirut Rabotai. Ahora bien, sigue diciendo entonces, realmente nos fuimos muy profundo ahorita en el estudio. Quiero pedirle disculpas si no me hice entender, pero es bueno también traer a cotación todas las fuentes que nosotros podamos buscar, estudiar, para saber de dónde viene y que no son inventos de nosotros, sino que todo está delineado, todo está marcado, todo está en un estudio que está ligado de una u otra manera, y el Yesod, el fundamento, el Shoresh, la raíz de donde viene, la raíz viene de la Torá y del Naj, de los Nevi'im, Ketuvim también. Entonces, Rabotai, nos sigue diciendo, para hacer la voluntad de tu Padre Celestial, y asimismo entre las cosas que necesitan refuerzo, Jajamín incluyeron el estudio de la Torá y las buenas acciones. Una persona, Rabotai, que quiera cambiar, esta persona que quiera cambiar su vida, que quiera cambiar su manera de pensamiento, que quiera cambiar su comportamiento, etcétera, etcétera, toda su parte integral como persona, no puede lograrlo por sí solo. No puede lograrlo por una varita mágica. No puede lograrlo por creer en una persona como tal. No. ¿Qué nos dice el Ranjal? Que esta persona tiene que incluir en su vida el estudio de la Torá. La persona tiene que incluir en su vida, si quiere cambiar en todos los aspectos, el estudio de la Torá. Limud Torá. Pero no solamente que la persona incluya el estudio de la Torá, sino también Ma'asim Tovim. Que la persona haga buenas acciones. Y en este punto, Rabotai, es muy escabroso. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en que la persona, queriendo subir el peldaño de escalones que tiene para poder llegar a esa meta tan grande que se haya trazado, va a llegar un momento, Ulay, quizás que la persona, cuando va a poner el pie en el otro escalón, no lo colocó bien y se resbaló y se golpeó. Pero esto no es motivo de desesperación alguna, como enseña Rabbi Nachman. Todo lo contrario, levantarnos y seguir adelante. Es decir, Ma'asim Tovim, en el cumplimiento de los mitzvot, hay momentos en que nos equivocamos, en que no alcanzamos a dar en el blanco. Pero si no alcanzamos a dar en el blanco, tenemos la oportunidad de hacer la rectificación, el tikkun, y volverlo a hacer al día siguiente o al momento. Y a esto nos dice, referente al estudio de la Torá y Ma'asim Tovim, como está escrito en Masej Berajot 32b, el Talmud ahí nos dice lo siguiente: 4 cosas necesita esfuerzo. 4 cosas necesita esfuerzo. ¿Cuáles son esas 4 cosas, Rabotai?
Limud Torah, el estudio de la Torah. Tenemos que esforzarnos en el estudio de la Torah. Número 1, las buenas acciones. Número 2, necesita esfuerzo realmente. El rezo necesita esfuerzo también. Y la conducta civilizada, el Deret Eret, la conducta civilizada necesita esfuerzo. El buen comportamiento, el ser una buena persona, el tener buenos modales, el tener una buena educación, el decir, por favor, me da un permiso, si es tan amable, o cuando llegue a una tienda, ¿será usted tan amable en atenderme? Me gustaría comprarle esto, si usted puede, por favor. Wow, Rabotai. Y a veces llegamos a una tienda y decimos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Como si la persona que está ahí fuese sirviente de nosotros. Son cosas pequeñas en las cuales tenemos que meditar si queremos conocernos a nosotros mismos. Y esto es lo lindo de este estudio, Rabotai. Para ir terminando, esta idea ha sido enunciada explícitamente en la Escritura. Solamente, dice, hazte fuerte y ten mucho ánimo, como está escrito en el Sefer Yehoshua 1.7. El pasuk completo, Rabotai, es: solamente hazte fuerte y ten mucho ánimo en guardar para actuar conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que te esclarezca en toda situación en la que andes. Y estas palabras forman parte del exhorto que Hashem dijo a Yehoshua cuando asumió el liderazgo de Kelal Israel después de la muerte de Moshe Rabenu. Consecuentemente, el individuo que quiera transformarse completamente en su naturaleza caviajol carnal y en su naturaleza espiritual, ciertamente necesita mucha fuerza para lograrlo. Necesita esforzarse en 4 episodios, en 4 eslabones. ¿Cuáles fueron esos 4 eslabones, Rabotai? Una vez más, Limud Torah, el estudio de la Torah, Maasim Tovim, buenas acciones, Tefilá, el rezo, y Derech Eretz, la buena conducta, esforzarme en ser una persona totalmente educada. Así nos enseñan, Rabotai. Para terminar, dice: el que quiere subyugar, nos dice el Ranjal, su naturaleza, transformándola en lo contrario. Aquí el Ranjal nos dice que la persona domine sus inclinaciones personales a tal punto que pueda transformarla en lo opuesto de lo que por naturaleza lo son. Ustedes nunca han escuchado la frase: yo soy así y no voy a cambiar. Yo, que desde que me conozco yo mismo toda mi vida, soy así y no cambio, y punto. ¿Quién no ha escuchado esa célebre frase que se inmortalizó? No sé de quién, pero así dicen las personas. Yo soy así, cascarrabia, y punto. Y al que no le gusta, que no me compre. Y al que le gusta, pues de mala, que sí. Pero yo soy así y nadie me cambia. Ese es un concepto erróneo. Ese es un concepto de egocentrismo. Ese es un concepto de banalidad. Por ejemplo, dice el Ranjal, si por naturaleza la persona es perezosa, a la persona le gusta dormir mucho, o, no digamos dormir, es perezosa, no es diligente, deben transformar esa mala disposición natural en justamente lo contrario y llegar a convertirse en alguien que actúe con diligencia y con rapidez. Entonces, ¿qué te pasa a ti que no sales del atolladero donde estás? ¿Qué pasa con esa meta que te trazaste? Tienes una buena meta en tu vida, seguro que la tienes. ¿Y por qué no la has logrado?
Quizás por pereza, quizás porque te falta diligencia, quizás porque te falta fuerza. Para lograr tal hazaña es menester tener mucha fuerza de carácter. Una persona de carácter no es una persona que grita. Oh, no, esa persona es de carácter porque grita mucho y tiene cara de bulldog, tiene cara de perrito, de perro bravo. Eso no es una persona de carácter, esa es otra cosa. Una persona de carácter es una persona que se levanta temprano, una persona que se traza una meta y lo logra, una persona que decide y va y hace, una persona que mantiene su palabra, etcétera. Y por eso Hashem dijo a Yehoshua, solamente sé fuerte y ten mucho ánimo de hacer las cosas. Igualmente nosotros podemos hacerlo, Rabotai. Vedarat Hashem, mañana vamos a estudiar, Bli Neder, la fuerza dañina de la pereza. Vamos a estudiar eso. Ahora el Ranjal empieza a desglosar todo eso que estamos viendo. Lo voy a dejar con una canción muy linda la canción. Mientras tomo un poquito de agua, ustedes piensan, etcétera, se levantan también un poquito. Y les dejo con esta canción que realmente es muy linda y muy motivadora. Ya se las coloco. אם אתה מרגיש שאתה כל הזמן רוצה להספיק הכל, פשוט תזכור כי הכל כתוב מלמעלה, אז תנסה, סמוך על הבורא הכל יכול. שוב, יש תנועה בדרך אל העבודה, אתה רץ עולה אחר אל הפגישה, ואולי מרגיש שכל יום כמו מרוץ ספורט. גם אם אתה קצת מתוסכל ונראה לך שזהו המזל, תח בשם ותאמין בו. דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הקו זה טוב רק תאמין בו. דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הקו זה טוב רק תאמין בו. לאן כולם רצים, לאן תגידו, את הרגל מהגז תורידו, החיים יפים תביטו. לאן כולם ממהרים, לאן תגידו, את הרגל מהגז תורידו, החיים יפים תביטו. דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הטבלה זה טוב רק תאמין בו. דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הקו זה טוב תאמין בו. ואז פתאום תראה שלעבוד בלי לחצים אפשר ללמוד, הכל יהיה פשוט מאוד, אחרת איך אפשר לשרוד את החיים שלך, תתחיל לקחת בקלות. מה זה כסף אך בלי יושר אין לו משמעות, עצור לחשוב לפני שתאחר את הרכבת, הילדים גודלים ומה נשאר רק המזכרת, תגיד להם איזו מילה טובה ותחבק, יש רגעים שבשבילם תתנתק. ניסית שלא עשית, את הכל רצית, בנית ומה שלא ראית, איך שהזמן עובר כאן ולא יחזור שוב לאחור לחייך. אם אתה מרגיש שאתה כל הזמן רוצה להספיק הכל, פשוט תזכור. דספסיטו, את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הקו זה טוב תאמין בו. דספסיטו, את החיים שלך בדספסיטו, כל דבר בזמן שלא יבוא קרידו, בכל הקו זה טוב תאמין בו. דספסיטו. ¿Qué les pareció esa canción? Esa canción dice que todo vendrá desde el cielo en su momento, vendrá despacito.
todo vendrá en el tiempo que Hashem quiera. Y tiene otras cosas muy lindas la canción. Rabotay, ok. El sipur de hoy se llama La Seudá de Shabbat. Y dice de la siguiente manera. Uno de los importantes alumnos de Rabbi Israel Salanter, ¿saben quién fue Rabbi Israel Salanter? Rabbi Israel Salanter se conoce como el padre del Musar, es decir, del padre de la ética judía. Sigue diciendo, tenía muchas ganas de tener a su Rab en una de las seudot de Shabbat que ofrecía en su casa. Rabbi Israel se disculpaba, pero no aceptaba la invitación del alumno, que no dejaba de pedirle que lo acompañe. Una vez Rabbi Israel aceptó, pero pidió que le explicara cuál era el orden que llevaba en su casa durante la cena de Shabbat. El alumno, emocionado, comenzó a explicar. Mi esposa compra la carne con Rab Cohen, el shohet más temeroso de Hashem de este lugar. Ella misma prepara toda la comida como una mujer viuda, cuyo esposo era un rab de un Beit HaKnesset de una aldea cercana. Ella es una persona muy buena. Llega desde muy temprano para limpiar la casa, para que esté reluciente en el santo día. Se preocupa de que la mesa esté ordenada desde antes de que salgamos al Beit HaKnesset. Cuando regresamos, cantamos Shalom Aleichem con una hermosa entonación. Luego, hacemos Kiddush y cada uno de mis hijos recibe una bendición. Para la cena, se preparan diferentes platillos. Cuando terminamos el primero, cada uno de mis hijos explica con detalle los temas que estudió en la yeshivá durante la semana. Se sirve el segundo platillo. Y como es nuestra costumbre, estudiamos todo un capítulo del Shulchan Aruch, con sus comentarios, por supuesto. Acompañamos la cena con emocionantes cánticos. Después se sirve el tercer platillo. En fin, la seudá se prolonga hasta avanzadas horas de la noche. Se sirven los postres y seguimos los cantos. Rabbi Israel dijo a su talmid, a su alumno, acepto ir, pero con una condición. Se llevará a cabo el orden que yo diga. Así dijo el Rab. El talmid no quiso desaprovechar la oportunidad y se preparó con emoción. La noche del Shabbat fue Rabbi Israel con su alumno y al entrar a su casa se encontró exactamente con lo que le había contado. La casa lucía por su limpieza y al centro del comedor estaba la mesa preparada con finos cubiertos, con finos cubiertos de plata, es decir, todo adornado de una manera muy linda. El alumno, el talmid orgulloso, pidió a su familia acercarse a la mesa para dar comienzo a la cena de Shabbat. El Rab apuró a todos y cantaron juntos el Shalom Aleichem. El Rab pidió a todos que vayan a hacer Netilat Yadayim y que se sirva el primer platillo. Pronunció unas cuantas palabras de Torah muy interesantes y anunció que se podía servir el segundo platillo. Mientras todos cantaban, pidió a los hijos que dijeran algunas palabras de Torah y después se preparó para decir Birkah Hamazon. Los miembros de la familia se sorprendieron al ver la rapidez con la que Rabbi Israel dirigía la noche. No era normal dirigirlo así. Al término, Rabbi Israel agradeció y se despidió de la familia. El Baal Habayit, el dueño de la casa, le preguntó, Rab, ¿encontró algún defecto en nuestra seudá? El Rab no respondió y solo avisó que quería hablar con la mujer almaná que trabajaba en la casa para agradecerle por la comida. Llamaron a la mujer y ésta se acercó para ver al importante Rab. Rabbi Israel se levantó y le dijo, Giveret, señora, quiero agradecerle por la deliciosa comida que preparó y quiero pedirle perdón por haberla hecho trabajar tan deprisa.
Sé que usted no está acostumbrada a hacerlo así en esta casa. Rab, que le caigan todas las bendiciones Minashamaim del cielo, lo bendijo la mujer. Cada Shabbat tengo que esperar las horas en lo que me anuncian que sirvan los platillos. Trabajo desde muy temprano y mis pies no soportan el cansancio. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Esta vez podré regresar mucho más temprano a mi casa y descansar de este intenso agotamiento que una mujer de edad avanzada no logra soportar. Rab Israel dijo a su talmid: ¿te das cuenta cuál es el defecto de tu seudá? Siempre que hagas una misvá, tienes que estar seguro de que no le estás provocando sufrimientos a alguien, pues eso le quita gran valor a tu misvá. Rab Israel se despidió y su alumno aprendió una lección muy importante para toda su vida. ¿Qué les pareció el sipur de hoy? Increíble, ¿sí o no? Interesante. Saquen ustedes sus propias conclusiones, Rabotai. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo, por haber estudiado conmigo. Todo lo mejor para ustedes. Un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho. Recuérdense siempre estar alegres. Misba Gedola Tami Besinja. Siempre alegre. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, busquen un motivo para alegrarse. Incluso Rabenu Hakadosh dice: si es necesario que hagamos papel de payasos o de tontos, hagámoslo para reírnos de nosotros mismos. Y veremos cómo desaparece la apatía, la melancolía, la tristeza. Rabotai, muchísimas gracias. Todo lo mejor para ustedes, que descansen. Hasta la próxima. Shalom Leitraod. Cuídense, por favor.